Bueno, hemos venido comentando desde ayer el estallido de coches bomba en los municipios de Acámbaro y Jerécuaro en el sur oriente del estado de Guanajuato, una zona pues limítrofe con los estados de Michoacán y de Querétaro. Y bueno, esto se atribuye, ya lo escuchábamos hace un momento en voz de Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Federal, al enfrentamiento entre el cártel muy local, así dijo Omar García Harfuch, supongo que refiriéndose al cártel de Santa Rosa de Lima y al cártel Jalisco Nueva Generación. Vamos a platicar al respecto con David Saucedo, consultor en temas de seguridad. ¿Cómo estás, David? Gusto saludarte de nuevo. ¿Qué tal, Pascal? Qué gusto saludarte aquí, la Victoria, a tus órdenes. Bueno, pues, ¿cómo lo ves tú? No es la primera vez que se utiliza un artefacto explosivo en el contexto de la delincuencia en Guanajuato. Recordamos en Salamanca hace pues unos años, en un restaurante, también me parece que hubo un incidente semejante cerca de la refinería de la propia ciudad de Salamanca. En el país, pues ha habido hechos de estos, uno muy conocido en Ciudad Juárez. Pero ¿cómo ves el uso de autos bomba, de coches bomba en este marco? Sí, en efecto, en la región, el cártel de Santa Rosa de Lima ha sido el grupo criminal que hace uso de manera más intensiva de este tipo de artefactos explosivos en Celaya, en Irapuato, en Salamanca, tanto para hacer cobros de derecho de piso como para minar las capacidades táctico-operativas de las corporaciones de seguridad pública. Coincido plenamente con lo que comentó Omar García Harfuch de manera previa. Estos estallidos están en el contexto de la batalla que hay entre el cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel de Santa Rosa de Lima por el control de la actividad criminal en la zona. Se abren dos posibilidades, evidentemente: que el propio cártel de Santa Rosa de Lima haya colocado estos coches bomba en las inmediaciones de oficinas de seguridad pública municipales con el objeto de doblegar a los gobiernos de ambas alcaldías para establecer una especie de gobernanza criminal tal y como la han establecido en otros municipios de la región. La otra opción es que el cártel Jalisco Nueva Generación haya colocado estos artefactos con el objeto de, como se dice en el argot criminal, calentar la plaza, es decir, provocar el arribo de fuerzas estatales y federales y dificultar la operación criminal de sus rivales del cártel de Santa Rosa de Lima. Yo estimo que se trata más bien de lo primero, es decir, que el cártel de Santa Rosa fue quien colocó estos artefactos. No sería la primera vez que lo hacen, y no es la primera vez que generan actos de intimidación en contra de gobiernos municipales, que de hecho acaban de tomar posesión hace apenas 2 semanas. Pues sí, efectivamente en Guanajuato no es la primera vez que ocurre esto, pero es sumamente llamativo y preocupante. ¿Y qué opinas tú en torno digo, ante los hechos se me hace hasta un poco ocioso discutirlo, pero bueno, simplemente para tener clara la terminología, ¿qué opinas de la discusión sobre si esto es terrorismo o no? Mira, el terrorismo clásico persigue objetivos políticos, religiosos, ideológicos. Le añadimos el prefijo narcoterrorismo porque el objetivo principal son objetivos económico-criminales, Ujú, pero cumple con todas las demás características. ujú, En este caso, los coches bombas se depositaron en la vía pública con el objeto de matar personas, es decir, fue un ataque en contra de la población civil. ujú. Además, se difundió profusamente en medios de comunicación, en redes sociales. Buscan infundir el terror entre la población e inducir a las autoridades a tomar determinaciones en materia de seguridad pública. El término narcoterrorismo se acuñó en Sudamérica, fue en Perú con esta guerra que libró el Estado peruano con Sendero Luminoso. De ahí otras naciones como Colombia empezaron a utilizar este término para denominar los actos de ataque a la población civil que realizó el cártel de Medellín, de Ujú. la mano de Pablo Escobar. Digamos que en América Latina, en América del Sur, ya no genera polémica, se entiende perfectamente a qué nos estamos refiriendo cuando se habla de actos de narcoterrorismo. En México existen varias resistencias, empezando por la presidenta Claudia Sheinbaum y la gobernadora Lidia Benítez, que el día de ayer se resistieron a darle esta categoría de atentados terroristas a estos ataques con bomba, sobre todo por la percepción de que pudiera haber una afectación de imagen, una reducción de los flujos turísticos, una contención de inversiones, pero la mala imagen del país existe a nivel internacional.
Y por otro lado, la percepción que hay en círculos de gobierno, del gobierno federal, de que al utilizar esta denominación se está dando elementos a la ala conservadora, a los segmentos de la sociedad en Estados Unidos, que piden que se le dé etiquetas de grupo terrorista a los cárteles mexicanos para activar los mecanismos de intervención para combatir a los cárteles mexicanos de la manera en la que se combate a otros grupos terroristas como Al-Qaeda o Hezbollah. Uh-huh. ¿Y te parece razonable que en función de no afectar la imagen del país en términos turísticos y no dar alas al grupo conservador en Estados Unidos, se prescinda de colocarle la etiqueta de narcoterrorismo a lo que sucedió el día de ayer? No me lo parece, porque justamente esta resistencia, que no solo es una resistencia narrativa, semántica, también tiene consecuencias. No tenemos una legislación como tal para combatir y enfrentar el fenómeno del narcoterrorismo. No tenemos una partida presupuestal federal para tal efecto. Solo la Sedena tiene grupos antibomba para poder desactivar este tipo de artefactos. Las policías estatales están indefensas en este sentido. No tenemos convenios firmados a nivel internacional con los países que tienen experiencia en el combate del terrorismo para brevar de experiencias exitosas. Es decir, mientras se siga negando la realidad, nuestro andamiaje jurídico, carecemos de las tecnologías, la compra de equipos para poder desactivar este tipo de artefactos, carecemos pues del personal, recursos humanos, financieros y materiales para enfrentar esta problemática. Es algo muy frecuente en México, tratar de ajustar la realidad a nuestros deseos, y eso no va a suceder nunca. Bueno, pues ahí está este tema. ¿Te parece a ti que pudiéramos ver algunos otros hechos semejantes? ¿Serán dos hechos aislados, simultáneos pero aislados, o es ya una estrategia del cártel de Santa Rosa de Lima? Todo depende si estos ataques lograron vencer la resistencia de algunos municipios en la región a integrarse al anillo de protección política y policial que tiene el cártel de Santa Rosa. Si estos estallidos lograron ese objetivo, ya no veremos más ataques como bomba. Pero si sigue habiendo resistencia por parte de los gobiernos municipales a este esquema de gobernanza criminal que trata de imponer el cártel de Santa Rosa de Lima, seguramente seguiremos viendo más ataques narcoterroristas. Bueno, ¿tú ves algún hecho reciente que pudiera haber provocado esto? Digo, está el cambio en las administraciones municipales, en los ayuntamientos. También ha habido algunas detenciones de personajes del cártel de Santa Rosa de Lima. Pero ¿ves algo más que pudiera ayudar a entender por qué ayer, de manera simultánea, en dos municipios vecinos, detonaron estos artefactos? Sí, es un mensaje a la estrategia de mercadotecnia, de comunicación política que desplegaron tanto la presidenta Claudia Sheinbaum como la gobernadora Lidia Denis. Hace apenas un par de días establecieron una especie de pacto, alianza para combatir la violencia homicida en el estado de Guanajuato. El lunes fue esa reunión, ¿verdad? Así es. Entonces, mientras el gobierno estatal y federal tratan de frenar la inseguridad con boletines y selfies, el cártel de Santa Rosa de Lima contesta con masacres y coches bomba. Por supuesto que la narrativa del narcotráfico es mucho más poderosa que la narrativa gubernamental. Bueno, pues ahí está, David. Te agradezco mucho la información y estos minutos para el programa. Gracias a ti, Pascal. Un abrazo. Gracias, David Saucedo, consultor en temas de seguridad. Pues preocupante, ¿no? Preocupante por, evidentemente, en el contexto de violencia que ya vivimos, pero también por las experiencias internacionales en Colombia y en otros países donde grupos criminales, grupos de narcotraficantes han recurrido a bombas para llevar a cabo sus objetivos.